Y con esas cosas, yo ya estoy grabando por si acaso, si alguien desea grabar, también puede hacerlo. Eh, y de ahí a ir avanzando, ¿cierto? A lo que es la interpretación un poquito y el aterrizar, ¿cierto? Algunos conceptos también. ¿Ya? Así que miren, en la guía, en la parte 2, en el número 2, ¿cierto? Dice, ahí hay una tabla, ¿ya? En donde se entrega información, ¿ya? Se entregan 3 columnas, una de ellas son 3 años, ¿ya? El 2016, 2017 y 2018. Una segunda columna en donde está el PIB real, ¿ya? En millones de dólares, perdón, en miles de dólares, ¿sí? Y una tercera columna en donde hay un indicador que se llama deflactor del PIB. ¿Ya? Entonces, voy a partir por explicar lo que es el deflactor del PIB para posteriormente comenzar, ¿cierto?, a entender, ¿ya? A qué nos referimos, ¿cierto?, cuando hablamos de deflactor del PIB, ¿cierto? Y de qué forma nos puede servir también para los efectos de lo que estamos estudiando nosotros. ¿Ya? Bien, entonces primero, deflactor del PIB. ¿Ya? El deflactor del PIB, en primer lugar, lo vamos a entender como un indicador, ¿ya? Que establece una relación, ¿ya?, entre lo que es el PIB nominal y el PIB real. ¿Ya? Entonces, tiene una fórmula que es la siguiente, y con la fórmula yo ya les voy a poder explicar un poquito más de lo que estamos hablando. Miren, eh, vamos a colocar el deflactor del PIB con una D, ¿ya? Y vamos a decir que el deflactor del PIB va a ser igual al PIB nominal dividido por el PIB real. Y todo eso lo vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando de aquí de alguna manera? ¿Cuántas veces, cierto? Vamos a esperar que se conecte Diógenes bien para explicar esta parte. ¿Ya? Bien. Eh, entonces, siguiendo con la idea, ¿cierto? El deflactor del PIB, ¿sí? Estamos hablando del deflactor del PIB. Y decíamos, ¿cierto?, que es un indicador muy importante, puesto que nos permite eh, relacionar lo que es el PIB nominal y el PIB real. ¿Ya? Entonces, aquí yo anoté la fórmula de cómo se determina este deflactor del PIB. Y aquí podemos tener, ¿cierto?, que sería el PIB nominal en el numerador dividido por el PIB real. Y todo eso multiplicado por 100. ¿Ya? De alguna manera, yo quiero saber cuál es la diferencia, ¿cierto?, entre el PIB nominal y el PIB real. ¿Cuántas veces es el PIB nominal del PIB real? ¿Ya? En comparación al PIB real, ¿cierto? Y esta diferencia que puede dar, ya que la mayoría de los casos va a dar, esta diferencia entre el PIB nominal y el PIB real viene provocada por el tema de los precios. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto? La diferencia entre el PIB nominal y PIB real para un mismo año va a ser cuál es el índice de precios base que yo voy a ocupar para determinar cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a quedarnos con esa formulita. Ya la voy a dejar ahí. Recuerden que la guía nos pide otras cosas, pero necesitábamos un poquito hacer el alcance de qué se trata o de qué estamos hablando cuando hablamos de PIB, perdón, de deflactor del PIB. ¿Ya? Entonces dice acá, aquí está la tablita que dice, tenemos el PIB real, tenemos el deflactor del PIB, tenemos los años. Y la letra A dice, determine, ¿cierto?, el PIB nominal para cada uno de los 3 periodos. ¿Ya? Entonces, vamos a, en primer lugar, el PIB nominal para el año 2016. ¿Ya? Eso vamos a hacer lo primero. ¿Y cómo vamos a determinar este PIB nominal para el 2016? Haciendo un despeje, ¿cierto?, de la formulita que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, esa fórmula está planteada con el deflactor del PIB como la variable a determinar.
nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar un poquito esto y vamos a dejar el PIB nominal como la variable a determinar. ¿Ya? Entonces, miren, voy a copiar la fórmula. Voy a copiar la fórmula tal cual. Y voy a despejar. ¿Qué voy a despejar? El PIB nominal. ¿Ya? Despejando el PIB nominal, yo puedo calcularlo porque tengo el deflactor y tengo el PIB real, que son datos, ¿cierto?, que me entrega la tablita de arriba. ¿Ya? Entonces, si hay alguna duda en el despeje, ¿cierto?, me dicen, por favor. Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, por temas de tiempo principalmente, pero si hay consultas, me pueden decir, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a sacar este 100 que está multiplicando acá, y lo voy a pasar dividiendo al deflactor. ¿Ya? El deflactor va a quedar dividido por 100, y esto es igual a lo que está al otro lado, que sería el PIB nominal dividido por el PIB real. ¿Ya? Y ahí ya tendríamos algo bastante más cercano, porque lo único que nos restaría es sacar este PIB real del denominador y pasarlo acá, a multiplicar al otro lado. ¿Ya? Es decir, me bastaría hacer lo siguiente. Lo voy a dejar al lado derecho del PIB nominal. Ustedes, si quieren, lo trabajan al lado que a ustedes más les acomode, pero finalmente es lo mismo la igualdad. Entonces, este PIB real que está acá, yo lo voy a pasar multiplicando acá. ¿Ya? O lo voy a dejar, miren, aquí al ladito para que no se confunda. PIB real va a multiplicar a eso, ¿ya? Y esto va a ser igual al PIB nominal. Entonces, si ustedes lo quieren escribir, ¿cierto?, de una manera o de la forma a la que ustedes están acostumbrados, lo van a tener de la siguiente forma, ¿ya? Lo único que va a cambiar va a ser un poquito el orden, pero en general la idea sigue siendo la misma. O sea, para yo obtener el PIB nominal de un año, ¿qué tengo que tener en cuenta? El PIB real de ese año, el deflactor del PIB de ese año, y todo eso dividirlo por 100, ¿ya? O tomar el deflactor del PIB, dividirlo por 100, y todo eso multiplicarlo por el PIB real, ¿ya? Eso vamos a hacer, ¿ya?, para el año 2016. Eso es lo que estamos calculando. Entonces, voy a poner acá. Voy a poner lo siguiente. Ahí voy a poner PIB nominal. Voy a sacar las negritas, ahí sí. PIB nominal año 2016 es igual a lo siguiente. Es igual al PIB real. ¿De qué año? Del 2016. Y todo eso multiplicado por lo siguiente. Por el deflactor del PIB. Pero el deflactor del PIB ¿de qué año? Del 2016 también. Dividido por 100. ¿Ya? Entonces ahora lo único que vamos a hacer va a ser reemplazar en nuestra fórmula los datos que tenemos en la tabla de la parte de arriba. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuánto es el PIB real del año 2016? Lo tenemos acá, ¿cierto? 264 millones, porque tiene una M, ¿cierto? Le agregamos 3 ceros a esto, y esto era 264.555 dólares, pero como tiene una M, va a ser 264.555.000 dólares, ¿ya? Entonces lo voy a poner acá. ¿Cuánto era? 264.555 millones. Y eso está multiplicado por el deflactor del PIB para ese año, que según lo que yo tengo acá en la tablita es 100, ¿ya? De ahí ustedes van a ir entendiendo por qué 100, ¿ya? Por qué es tan coincidente que sea 100. Y abajo dividido por 100, ¿ya? Que eso venía en la fórmula. Entonces, vamos a desarrollar esto. Y se dan cuenta que 100 dividido en 100 va a ser lo mismo que decir 1, ¿ya? Es decir, 264.555.000 dólares multiplicado por 1 es exactamente eso mismo, es decir, 264
$2.555.000 dólares. Entonces, para el primer año, tenemos que el PIB nominal, que es este, es exactamente igual al PIB real. ¿Se acuerdan que eso pasaba en los ejemplos anteriores? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la base es la misma, los precios, ya no tenemos años hacia atrás. Entonces, la base de precios es la misma, la que se calculó el PIB nominal y el PIB real son exactamente los mismos precios. Y por eso el deflactor del PIB es 100, ¿ya? Porque acuérdense que ¿qué pasaba cuando calculamos el IPC para el año base? El IPC para el año base era 100, o si lo queríamos trabajar no en base 100, ¿cierto? Era 1. En este caso es lo mismo, ¿ya? Por eso nos da exactamente igual la cifra, ¿ya? Entonces ahora, habiendo hecho eso, yo voy a hacer el PIB nominal para el año 2017, ¿ya? Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar? Preliminarmente, habiendo hecho este primer ejercicio, que obviamente, como se trata del mismo año, los precios no tienen ninguna variación porque son los mismos. Por eso es que el PIB nominal es igual al PIB real, porque no hay una variación de precio dado que se trata del mismo año. Sin embargo, ya, ahora vamos a calcular el PIB nominal para el año 2017 y lo más probable es que aquí sí nos encontremos con una diferencia de PIB, la cual va a estar dada por una diferencia de precio. Entonces voy a poner PIB nominal 2017 sería de la siguiente forma. Voy a tomar mi fórmula. ¿Sí? Consulta, profe. ¿Sí? ¿Qué significa deflactor? Deflactor. Perfecto. Lo voy a escribir acá, ¿ya? Para que todos lo puedan tener de forma un poquito más clara, ¿ya? Miren, en primer lugar, el tema del deflactor del PIB tiene que ver con el deflactor del PIB, es un indicador, o un índice, depende de cómo ustedes lo quieran ver, ¿ya? O un índice que permite, ¿ya? Corregir, le voy a poner entre comillas, corregir el problema de la sobreestimación del PIB nominal en una economía. Es decir, el deflactor del PIB, permite transformar el PIB nominal en PIB real y viceversa, ¿ya? Y viceversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este deflactor? ¿Ya? Que, por ejemplo, en un país yo puedo calcular el PIB nominal, ¿cierto? Y decir, oh, qué fantástico, qué buena cifra de actividad económica tenemos, ¿ya? Sin embargo, es el PIB nominal, ¿ya? No tengo el PIB real, pero sí tengo el deflactor del PIB que está conformado, ¿cierto?, por los precios, ¿ya? Es similar al índice de precios al consumidor, ¿ya? Tiene una diferencia técnica en su composición, pero finalmente este deflactor del PIB va a permitir hacer esto que estábamos desarrollando anteriormente. Transformar un PIB real en PIB nominal o transformar un PIB nominal en PIB real. Y producto de esta transformación, nosotros vamos a poder medir cuál es el impacto, ¿cierto?, que tienen los precios en el PIB de la economía de un país. Es decir, si el deflactor, por ejemplo, es 100, ¿ya? Significa que el PIB nominal y el PIB real son exactamente iguales, ¿ya? Que no hay una inflación de precios, ya digámoslo así. Ahora, si el deflactor del PIB es igual a 500, por ejemplo, significa que hay una diferencia entre el PIB nominal y el PIB real de 5 veces. Es decir, los precios en esta economía, lo más probable es que tengan una tasa de inflación del 500%. ¿Ya? Y que eso yo lo voy a explicar en un ratito más, pero de manera, por el momento, ¿cierto? Me interesa que se queden con esto. Es un indicador que permite corregir este problema de sobreestimación del PIB nominal, ¿ya? O traer un PIB nominal a un PIB real
o llevar, ¿cierto?, este PIB real a lo que es una estimación de un PIB nominal. No sé si se entiende más o menos. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, yo voy a calcular ahora este PIB nominal para el año 2017, para lo cual necesito el PIB real, pero el PIB real del año 2017, el deflactor del año 2017 y todo eso dividido por 100. ¿Ya? Entonces vamos a tomar nuestro PIB real. ¿Cuánto es el PIB real del año 2017? Nos vamos a la tablita acá. 267.904.000 dólares, ¿ya? Acuérdense que está en mil, ¿ya? Por eso 267.904 y le agregamos 3 ceros. 267.904 y le agregamos 3 ceros. Y esto lo multiplicamos, ¿por qué? Por el deflactor, pero el deflactor del año 2017. ¿Cuánto es ese deflactor? 116,442. Entonces voy a poner acá 116,442 y todo eso dividido por 100. ¿Ya? Entonces yo voy a copiar esto acá. Voy a copiar acá. Y la diferencia que acá voy a hacer esta división. ¿Ya? Ustedes pueden multiplicar primero, como más les acomode hacerlo, ¿ya? Les debería dar exactamente el mismo resultado. Yo lo voy a dividir ¿ya? Para dejarlo como un numerito solamente, y de ahí me va a dar este multiplicador, digámoslo, ya llamémoslo multiplicador, que va a multiplicar, valga la redundancia, ¿cierto?, al PIB real. Y de esa forma yo voy a tener cuánto es este PIB, ¿cierto?, nominal para el año 2017. Entonces, 116,442 dividido en 100 debería ser 1.16442. Si me equivoco, me corrigen, por favor, ¿ya? De repente se me puede escapar algún número. Entonces ahora, yo lo que hago es multiplicar el PIB real por este numerito que está acá. Y así voy a obtener el PIB nominal. ¿Ya? Lo voy a hacer en la calculadora acá. Vamos a poner 267.904.000 por 1.16.442. Me da 311.952. 775, perfecto, perfecto. A mí me das 68, ¿ya? No sé si estaré en lo correcto, me habré equivocado en algo. A mí me da eso. Sí, profe, a mí me da como a 7, así que Está bien, eso profe. se aproximó. Perfecto, muchas gracias por la atención. Entonces, miren, ¿qué vamos a concluir con todo esto? Y aquí ustedes van a entender un poquito más cerca, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de cada uno de estos dos, o sea, perdón, de este índice que es el deflactor? Miren, el PIB nominal, lo anoté ahí, perdón, el PIB real, este es el real, PIB real del 2017, y el nominal es el que determinamos recién, ¿ya? Que es este. Se dan cuenta, ¿ya? Y lo voy a poner acá, para un mismo año, en este caso para el 2017, el PIB tiene una clara diferencia si se trata de su variable real y nominal. Es decir, el PIB real es muy diferente al PIB nominal, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que es distinto? Entonces, aquí es donde surge, ¿cierto?, este dilema, ¿ya? De decir, a ver, ¿a quién le creemos entonces? ¿Ya? Porque si yo quiero vender, o sea, si yo quiero decir, la economía chilena anda súper bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que a qué voy a aludir yo? Voy a hablar del PIB nominal. Voy a decir, la economía chilena está tan bien que miren el PIB que tuvimos durante el año 2017. El problema es que ese PIB tiene un pequeño, ¿cierto? Una pequeña sobreestimación
Y esa sobreestimación viene dada a partir de ¿qué? Del alza de precios. ¿Y cómo yo corroboro eso? Bueno, porque si yo calculo el deflactor del PIB, o me dicen, a ver, pero este es el deflactor del PIB, este es el índice que se calculó para el deflactor del PIB. Entonces, ya, veamos cuánto es realmente este PIB y en la realidad, ¿cierto? O sea, en lo concreto, el PIB real, sin tener en cuenta esta inflación de los precios, es mucho menor. ¿Ya? No son 311 millones, sino que son solo 267. ¿Ya? Entonces, de aquí viene esta utilidad de lo que es el deflactor del PIB, ¿ya? Para poder corregir este efecto. O sea, para poder, en este caso fue al revés, del PIB real llegamos al PIB nominal, pero ustedes pueden también llegar del PIB nominal a lo que es el PIB real, ¿ya? Entonces, yo acá les voy a dejar, esta es una de las primeras actividades que les voy a dejar, ¿ya? Que es determinar el PIB nominal para el año 2018. ¿Ya? Esa es una primera actividad que les voy a dejar, como siempre, como todos los lunes o jueves, ¿cierto? En los 40 minutos restantes, para aquellos que no tengan topón ni no tengan nada que hacer y que obviamente quieran repasar esta materia. ¿Ya? Como siempre, también me lo pueden enviar para yo decirles si está bien o no le falta esto. ¿Ya? Y de ahí vamos a ver si damos un incentivo por hacer este ejercicio también. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que van a hacer, porque miren, el ejercicio dice, determine el PIB nominal para cada uno de los tres periodos, es decir, para el 2016, para el 2017 y para el 2018, pero en el 2018 ese lo van a determinar ustedes. ¿Ya? La letra B dice las tasas de crecimiento del PIB nominal y real. Y además, la tasa de inflación para los años 2017 y 2018. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Vamos en primer lugar a determinar las tasas de crecimiento y de ahí vamos a ver si nos alcanza el tiempo para determinar esta tasa de inflación. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá una ecuación para determinar estas tasas de crecimiento. Entonces voy a escribirlo ya para que no nos perdamos y no nos confundamos también en caso de que pongamos alguna notación en específico. Entonces vamos a poner tasa de crecimiento del año 2017. ¿Ya? Ahora, miren, algo interesante aquí que yo les quiero mencionar. Cuando ustedes les pidan calcular tasas de crecimiento, el número de tasas que ustedes saquen va a depender de la cantidad de años que tengan. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen 3 años, como es este caso, ustedes van a tener dos tasas de crecimiento, la del 2017 y la del 2018. La del 2016 no es necesario sacarla, porque no tienen con qué comparar esa tasa de crecimiento. ¿Ya? Por eso yo parto acá con la tasa de crecimiento del año 2017 y no con la tasa de crecimiento del año 2016, porque en el año 2016, como les digo, es el primero que yo tengo en mis datos. No tengo ningún año hacia atrás. Entonces parto desde el año 2017. ¿Ya? ¿Y cómo calculo esta tasa de crecimiento? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Primero voy a trabajar con las tasas de crecimiento nominal y después vamos a calcular las reales, ¿ya? ¿Cómo se calculan estas tasas? De la siguiente forma. Tenemos, voy a ponerlo entre paréntesis, tenemos el PIB, ¿ya? Nominal del año 2017 menos el PIB nominal del año 2016. Lo voy a achicar un poquito para que nos alcance bien. Ahí sí. Dividido por el PIB nominal del año 2016 también. Lo voy a poner igual como está arriba, para que entendamos que es el del año 2016. Y todo esto lo voy a multiplicar yo por 100. ¿Ya? Y de esa forma voy a tener una medida porcentual de cuál es la tasa de crecimiento del PIB, en este caso nominal, para el año 2017. ¿Ya? Y esto que estamos calculando ahora es lo que sale
casi todos los días en las noticias. Si ustedes ven noticias, ¿cierto? Leen un periódico, revisan el sitio web de algún diario, siempre se encuentra con esto, crecimiento económico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo así se determina? ¿Ya? Entonces vamos a sacar esta tasa de crecimiento del PIB nominal para el año 2017 y vamos a reemplazar acá los datos. ¿Ya? El PIB nominal del año 2017 lo determinamos hace un momentito, es este que está acá. ¿Ya? Entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Lo voy a achicar un poco para que nos alcance igual. Ahí sí. Menos el PIB nominal del año 2016. Ese lo calculamos hace un momento y es este. 264.555.000. Menos 264.555.000 dólares. También lo voy a achicar un poco. Y dividido por el PIB nominal del año 2016, que es exactamente el mismo. ¿Ya? Todo esto está entre paréntesis. Ay, perdón. Voy a ponerlo todo el mismo tamaño para que no se confundan. Ahí sí. Y todo esto está multiplicado, perdón, todo esto está multiplicado por 100, ¿ya? Y ahora, habiendo reemplazado nosotros los números, ¿cierto? Lo que nos quedaría es hacer el cálculo ¿ya? En la calculadora, obviamente. Entonces tenemos 311.952.755 dólares menos 264.555.000 dólares. Y todo eso dividido por 264.555.000. Me da, todo eso me da 0.18. Voy a aproximar a 2 decimales. Y todo eso está multiplicado por 100. Por 100. ¿Ya? Es decir, 0.18%, estamos hablando de un 18%. O sea, entre el año 2017 y el año 2016, ¿cierto? O en comparación al año 2016, durante todo el año 2017 hubo un crecimiento económico. ¿Cuánto es este crecimiento económico? De un 18%. ¿Y cómo sabemos que esa es la tasa de crecimiento económico? Porque eso es lo que cambió, ¿cierto? El valor del PIB nominal, ¿ya? Que pasó de ser 264 millones y fracción a ser 311 millones y fracción. Y a eso se le denomina crecimiento económico. Entonces, cuando ustedes escuchen en las noticias que digan las cifras de crecimiento económico, esas provienen de acá. ¿Y por qué es tan importante hablar de crecimiento económico? Porque este crecimiento económico es producido por la actividad económica, es decir, por empresas, ¿cierto? Por instituciones, por organismos que realizan, ¿cierto? Ciertas actividades que finalmente hacen que todo funcione. O sea, hablemos de empresas que se dedican a producir alimentos, de los bancos, de empresas que se dedican a prestar servicios de salud, de empresas que se dedican, ¿cierto?, a prestar educación, como las universidades, los colegios, empresas que se dedican a vender, ¿cierto?, bienes de consumo básico, como por ejemplo los supermercados. ¿Ya? Entonces, este crecimiento económico se fundamenta en todo aquello. ¿Ya? Todo lo que hace funcionar nuestro día a día, ¿cierto?, se traduce en dinero y en crecimiento económico. Por eso es que es algo tan importante hablar de crecimiento económico. Porque si hay más crecimiento económico, significa que hay más actividad. Eso quiere decir que hay más empresas funcionando, y como hay más empresas funcionando, hay más empleo también, ¿ya? Lo cual es muy importante también. Si hay más empleo, miren, esto es bastante cíclico, pero al final es así. Si hay más empleo, ¿qué ocurre? Hay más gente con dinero, que está recibiendo un salario. ¿Ya? A lo mejor, no sé, supongamos que estamos en una situación en donde el empleo está súper bueno, pero como el empleo está súper bueno, la gente está ganando mucho dinero, las empresas dicen hay que producir más, porque la demanda de bienes y servicios está creciendo. Entonces necesito producir más. Y usted que tiene un empleo, por ejemplo, ahora, va a tener que trabajar en dos lados porque hay trabajo por todos lados. ¿Y eso qué significa? Que usted tenga más dinero. Como tiene más dinero, realiza una demanda mayor por bienes y servicios. Y las empresas, ¿cierto?,
siguen aumentando la producción y así se gesta este crecimiento económico, así se empieza a generar el crecimiento económico. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en un punto que, por ejemplo, se produce esta inmigración de personas de otros países que dicen, a ver, ¿qué país está bien económicamente? Ya, yo quiero irme de mi país, pero no sé qué país está bien económicamente. Miren, Chile, ¿cierto? Chile está produciendo cada vez más, está necesitando cada vez más personas, está dando mucho trabajo. Vámonos a vivir a Chile. Y eso es lo que pasó, ¿cierto? Con el fenómeno también de la inmigración durante los últimos 10 años, por ejemplo. ¿Ya? Lo cual, bajo mi perspectiva, no está bien ni mal, ya no, eso es un tema que cada quien lo puede interpretar, pero económicamente eso es lo que sucedió. ¿Ya? O sea, dentro de todo el espectro de países que podíamos tener en Latinoamérica o en Sudamérica, Chile era uno de los que se ha mostrado económicamente sólido en términos comparativos con los demás. Entonces, cuando un venezolano, un colombiano, un argentino dice, a ver, ¿a qué país me puedo ir? Veamos Chile como una opción interesante para poder, ¿cierto? Eh, para poder, ¿cierto? Aprovechar esa oportunidad, ¿ya? Aprovechar esa actividad económica que se está generando. Pregunta de Fabián Gallegos, dice profesor, ¿y eso nos genera más desempleo el que tenga más inmigrantes? A ver, en términos económicos, netamente, ¿ya? El desempleo viene generado por múltiples razones, ¿ya? Una de ellas es el diferencial que se produce entre la oferta y demanda de trabajo, ¿ya? ¿Cómo es esto? Es decir, si en Chile, ¿cierto? Tenemos una estructura como la que les acabo de mencionar recién, en donde vamos bien, ¿cierto? Vamos repuntando, no es el caso, ¿cierto? Estoy hablando de un escenario hipotético, pero supongamos que está yendo bien, que las empresas producen más, ¿cierto? Que los supermercados cada vez son más grandes, que en Chillán ya no tenemos dos líderes, sino que están abriendo dos más, porque están abriendo, habilitando, ¿cierto? Otros sectores residenciales, por ende se necesitan más supermercados, y así, ¿cierto? Vamos generando empleo, ¿ya? Ahora, este empleo como yo les comentaba, tiene que ser absorbido por una oferta de trabajo, es decir, por trabajadores como todos nosotros, que realicen diferentes funciones y que puedan ocupar diferentes cargos. ¿Ya? En términos de número, obviamente que si hay inmigrantes, hay una mayor población en Chile. Como hay una mayor población en Chile, ¿esto qué implica? Que se necesiten más puestos de trabajo o que los puestos de trabajo que hay disponibles, ¿cierto? Se tengan que dividir entre muchas más personas y por ende sí generaría más desempleo. Pero para mí esa no es la causa, sino que la causa está provocada por la actividad económica que puede sostener un país. ¿Ya? O sea, es como decir, de alguna manera, el deber del país es estar bien económicamente porque si está bien económicamente, no solo va a ser bueno para sus ciudadanos, sino que además puede otorgar la oportunidad a otras personas de otras nacionalidades que también pueden tomar esta oportunidad. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros como chilenos también somos inmigrantes en otros lugares del mundo, por distintas razones. ¿Ya? Por ejemplo, miren, yo les puedo hablar de mi caso. ¿Ya? En mi caso, yo hace unos años atrás tenía la idea de poder estudiar un doctorado en España. ¿Ya? Entonces, yo al final me iba a convertir en un inmigrante, ¿sí? A lo mejor no estaba contrastando la situación económica, sino que me interesaba ir a hacer un doctorado. Y producto de esa decisión me transformo en un inmigrante en España, y como yo, muchas personas más. ¿Ya? Entonces, el desempleo puede venir ocasionado, si lo vemos por encima, por este aumento de inmigrantes, sí, puede ser porque por número es obvio que va a ser así, pero si lo vemos en la médula de lo que significa económicamente, es por un tema de oferta y demanda de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien hoy en día hay muchos inmigrantes que tienen empleo, ¿ya? También hay algunos que no tienen empleo, ¿sí? Que pierden su trabajo, y en el caso de nosotros los chilenos, también, ¿cierto? Se da el mismo caso. O sea, de alguna manera, si económicamente somos capaces de solventar la actividad económica, nuestro desafío es poder incrementarla un poco para poder, ¿cierto?, generar las condiciones, como les decía, no solo para nosotros, sino que también para aquellos que puedan venir a este país en búsqueda de nuevas oportunidades, porque al final esto es un intercambio, porque no todos lo vemos así, pero de alguna manera el que haya más inmigrantes también se transforma en riqueza cultural para el país. ¿Ya? Yo entiendo, ¿cierto?, que para algunos puedan estar de acuerdo, otros no puedan estar de acuerdo, pero finalmente
es lo que ocurre, o sea, ¿qué es lo que valoramos más? O sea, valoramos más lo económico, valoramos más lo social, lo cultural, eh, y por ahí va un poquito, ¿cierto?, el que todos podamos pensar, ¿cierto?, diferente. Pero en cuanto a los números, hay más puestos de trabajo que se deben generar, ¿ya? Por ende, que las cifras de desempleo puede que sean más altas, porque claramente necesitamos cubrir eh, más cifras en cuanto a empleos. Ahora, el tema es que estas decisiones son así, o sea, Chile en un momento pudo haber estado muy bien económicamente y a lo mejor está mejor que otros países. Y en ese momento las personas de otros países toman la decisión de venir a Chile, pero como se ha podido, ¿cierto?, poner en evidencia, en cosa de días, de meses, queda la embarrada y finalmente nos encontramos en este escenario en donde ningún país es lo suficientemente sólido económicamente ante una pandemia, ¿ya? Es como lo que pasa con las carreras. No sé, por ejemplo, 20 años atrás estudiar ingeniería comercial, estudiar contador público y auditor, era pero un privilegio porque sabías que tú al egresar ibas a tener muy buenas oportunidades laborales. Hoy en día no es así, ¿cierto? Entonces con el empleo pasa lo mismo, o sea, los inmigrantes que llegaron a Chile hace 20 años atrás se encontraron con un escenario muy distinto al que nos encontramos hoy día en la actualidad. O en Argentina, por ejemplo, a lo mejor 50 años atrás habernos ido a Argentina habría sido una decisión súper buena, pero en la actualidad no es así, ¿ya? Entonces, chicos, miren, para no retrasarme más con esto, si a alguien le interesa saber más de esto, también me puede escribir, ya yo no tengo ningún problema en responder las consultas que ustedes tengan, ya, para eso estoy de hecho, así que para que no tengan miedo ni vergüenza, ustedes me pueden preguntar también sobre estos temas, al final es macroeconomía, igual tiene que ver con el tema y nos permite aprender un poquito más de lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, chicos, miren, yo los voy a dejar con lo siguiente, dado que ya estamos llegando al fin de la clase sincrónica. Les voy a dejar la siguiente tarea. Esto es por una décima para el certamen. Aquellos que envíen la tarea bien hecha, ¿ya? Se pueden ganar una décima para el certamen. Me pueden preguntar antes, tienen hasta las 6:30 para hacérmelo llegar, ya sea al correo o al WhatsApp. ¿Cuál es la tarea? Primero, determinar esto que yo les dejé acá, el PIB nominal para el año 2018, ¿ya? Y en segundo lugar, determinar, lo voy a poner acá en verde, determinar la tasa de crecimiento del PIB nominal para el 2018, ¿ya? Entonces, los que hagan esas dos cosas y me envíen antes de las 6:30 de la tarde el ejercicio resuelto y con el resultado correcto, pueden tener una décima para el certamen. La semana pasada ya hubo una alumna que se ganó 3 décimas, o 2 décimas, no recuerdo bien, pero para que igual se motiven con estas cosas. Yo entiendo que igual de repente no es tan motivante estar detrás de una pantalla, entonces por eso creo que de alguna forma tratar de hacer lo necesario para poder avanzar, ¿ya? Entonces, por mi parte, esto es lo que les quería compartir, es bien preciso, los tiempos son muy cortos, la verdad, entonces voy a ver la forma de cómo abordar un poquito más de contenidos con ustedes, pero en lo concreto es esto lo que quería hablar de deflactor del PIB, de crecimiento económico, y esto lo vamos a retomar el día jueves, que como les decía, espero yo estar culminando esta semana con esta unidad, para comenzar la próxima ya a revisar uno de los primeros modelos que me interesa, que es el ISLM, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, chicos.